Soy Ernest Rafael Hartwell, vengo de Western Washington University, donde soy Associate Professor de Español. La presentación que hoy voy a dar se llama ¿Por qué leía mi bisabuelo solo periódicos en español? El aspecto político de la prensa filipina en español, y empiezo. En 2010, en la casa de mi tía Ramonita, en Doña Juliana, un barrio en Bacolod, se me presentó una carta escrita por mi tío abuelo Dalisay Rafael. Dalisay es, si no me equivoco, este flaquito atrás. La carta, escrita en 1999, consistía en una biografía de 4 páginas sobre su padre Arsenio Rafael, aquí, que había nacido en Silay en 1879 y luego murió en Bacolod en 1941 en una casa alquilada después de escuchar las noticias en la radio comunal que se encontraba en la Plaza de Toros de la ciudad. Eso fue 4 años antes que naciera mi madre. Me fascinó esa carta. Esa es otra foto que tenemos de Francisco Rafael, padre de Arsenio, de Ilocos, que se mudó a Silay justo en la época del nacimiento de Arsenio. Me fascinó esa carta y los muchos aspectos que narra de la vida de mi bisabuelo. Trabajó en la cultivación de la caña, se volvió rico canalizando un río en Bacolod para impulsar un ingenio de azúcar, y de esa manera evitó el gasto de carbón. Para describir la riqueza de su padre, Dalisay ejerce la anáfora de la frase en aquel entonces y la comparación repetidas veces. Dice, y cito en inglés el idioma de la carta: "During that time, a family who had 2 or 3 maids was rich. We had 14. During that time, a teacher's salary was 25 pesos a month. But when mother went marketing twice a week, she spent 20 pesos each time. During that time, a family who subscribed to 2 or 3 newspapers is rich. We had 9. A family who had 1 car is rich. We had 2, a Ford and a Buick, which was the first of the kind in Negros." Fin de cita. Dado que tenía dinero y no era feo, Arsenio también tuvo muchos hijos, 1 docena de hijos legítimos y muchísimos más fuera del matrimonio. Hay una linda sección que no voy a leer sobre los nombres de todas las personas en todos los barrios que eran Rafaeles. Impresionante. Luego se sugiere que perdió todo ese dineral en el juego, pero Dalisay insiste que su padre sabía apostar bien y que no era un irresponsable. Incluso había abierto un gambling bank, ¿no? Dalisay quiere mostrar todo lo de su padre de forma positiva, porque él se veía como favorito de su padre. En cierto momento dice que su padre lloró cuando el niño se escapó de la casa y que él era the durian of his eye, ¿no? Durante su madurez siempre mantuvo sentimientos antiamericanos, ya que entre 1898 y 1902 había luchado con Emilio Aguinaldo contra los españoles y luego contra los norteamericanos, y los gringos lo habían encarcelado por 1 año en 1902, después de que él juró su lealtad a la bandera estadounidense, una violación de una promesa de amnistía comunicada por Aguinaldo. Básicamente, los americanos le mintieron. Además, siempre sostuvo una afinidad a la lengua castellana, ¿no? Y aquí cito de nuevo. "Father speaks Spanish well. He subscribed to several newspapers and magazines, La Vanguardia, El Debate, and a local newspaper, El Civismo, and the Free Press, a Spanish-English magazine for the whole family." Fin de cita. Más adelante dice Dalisay que su papá lo hacía memorizar el último adiós de Rizal, y cuando se enfermaba Arsenio, Dals le leía el Reader's Digest en español. Arsenio se había aferrado al castellano después de la caída del Imperio Español en Filipinas, e incluso en la época anterior
a 1898 menos de 10% de la población filipina hablaba español con fluidez. Arsenio siguió leyendo en español tras el Tydings-McDuffie Act de 1934, que estableció un camino hacia la independencia filipina, y uno de los pasos era el de eliminar el requisito de estudiar el español en las escuelas públicas de Filipinas. ¿Por qué? Josefina Rivera de Álvarez y Manuel Moreno Frajinals han escrito sobre el fenómeno similar en el Caribe a comienzos del siglo XX, algo que Arcadio Díaz Quiñones llama la hispanidad retórica, o, cito, Spanish Catholic culture and language extolled as a form of both opposing the Yankees and of cultural preservation. Una lectura que extiende la teoría de las modernidades divergentes de Julio Ramos al siglo XX. En torno a Filipinas también tenemos las ideas de, por ejemplo, Isaac Donoso, que habla del proceso de ingeniería cultural más agresivo jamás experimentado, de la americanización y la transformación cultural en favor del inglés. También dice que esa fractura generacional de Filipinas promueve en personas como Nick Joaquín la idea de que lo hispano puede ser forma de comunicar lo filipino, ¿no? Y tiene una cita de Nick Joaquín: a people that had gotten as far as Baudelaire in one language was being returned to the ABCs of another language. Y en una nota al pie sobre eso dice: lo hispánico no hace referencia a lo español, sino que lo hispánico es base fundacional del nacionalismo filipino. En esa presentación quiero poner esto a prueba leyendo la prensa en español. Otra compañera nuestra, Beatriz Álvarez Tardío, dice algo similar, ya que, y cito, la difusión del inglés fue instrumento de una política de colonización. Los escritores filipinos en español se enfrentaron al inglés con la que para ellos era su lengua de cultura, proveedora de al menos una parte de su identidad histórica. Fin de cita. Tiene mucho sentido esta lectura, y Dalisay, mi tío abuelo, escritor de la carta biográfica antes citada, parece opinar también que la afición de su padre hacia el castellano debe entenderse como una expresión de sentimientos anticoloniales arraigada en la riqueza de la herencia cultural hispana en Filipinas. Al mismo tiempo, y aquí viene mi intervención, al mismo tiempo, estas teorías nunca me terminaron de convencer por completo. En torno a mi tío abuelo, no debemos asumir que la palabra de un testigo representa la verdad manifiesta, y serviría preguntarnos qué nos dicen los mismos periódicos en torno al mismo asunto. Una pregunta que plantea Adam Lifshitz en Subversions of the American Century resuena con mis dudas, y cito: Could my anti-colonial intent perhaps be just intellectual neocolonialism at its very heart? Es una pregunta que me hago a mí mismo y voy a elaborar eso también. Igual Lifshitz no tiene todas las respuestas, como se ve cuando Paula Park afirma que Lifshitz cae en la misma trampa sobre la que él mismo nos advierte. Ella dice, y cito, Lifshitz declares that Balmori's novel Los Pájaros de Fuego is a landmark of world literature because it takes place during the Japanese occupation of an American territory that was once a Spanish colony. But to me, this definition of worldliness and globality depends too much on empires, almost inadvertently validating imperial expansionism. Fin de cita. En otras palabras, hay un peligro de invisibilizar a los actores reales de estos gestos de política lingüística, es decir, los escritores y activistas, e incluso mi bisabuelo mujeriego, que usaban el español con una teoría que solo nombra a los colonizadores, decir que se utiliza el español para hacer uso del lenguaje del colonizador anterior en contra de los nuevos. ¿No sería esto similar a la nomenclatura en torno a las guerras de 98, por ejemplo, the Spanish-American War, o el desastre del 98, dos títulos historiográficos que eclipsan a los cubanos, puertorriqueños, filipinos de su propia historia? Según yo, hace falta una lectura de estos textos que no asuma a priori que todo tiene que ver con afinidades o rechazos imperiales. Buenos textos para inspirarnos en eso son los de Megan Thomas, donde el español
se usa para entrar en debates científicos universales, o el de Paula Park, donde el español se usa para dialogar con América Latina, y su uso de la teoría de afecto me parece interesante también, pero voy a seguir. Lo que propongo hoy es un análisis de las revistas leídas por Arsenio Rafael con la siguiente pregunta en mente. ¿Por qué leía mi bisabuelo solo periódicos en español? ¿Cómo entender el aspecto político y emocional de la prensa filipina en español con una atención particular prestada a la literatura publicada en los periódicos filipinos en español? Me voy a enfocar solo en revistas mencionadas en la carta biográfica de Dalisay, en particular La Vanguardia, un diario con un sabatino literario y cultural, y Filipinas Free Press, una revista bilingüe con una sección castellana que la dirigía Antonio María Cabana en 1936. Dos cuentos se destacan de la última época de la vida de Arsenio Rafael, los años entre Tidings McDuffie y la ocupación japonesa, cuentos que tematizan ciertas crisis relacionadas a transformaciones culturales y la cuestión de qué hacer con el pasado. Y estos cuentos son El alma de la Pascua de Enrique K. Laigo, publicado en la sección castellana de Philippines Free Press el 19 de diciembre de 1936, y El pasado se compra, de José María del Mar, publicado en el Sabatino de La Vanguardia el 16 de enero de 1937. Más allá del significado aislado de cada cuento, se centra este estudio en el periódico como objeto y portador de conciencia cultural entre el pueblo filipino. Por eso me interesa el diálogo textual que se establece entre estos textos literarios y el resto del periódico. Las noticias, las opiniones, las reflexiones culturales y sugerencias de remedios caseros. Además, se explorará la relación entre la sección en inglés y la sección en castellano del Philippines Free Press. Estas conexiones y contrastes sugieren que para lectores filipinos de los años 30, el español representaba respuestas diversas a formas de transformación social que se percibían en aquel entonces como inevitables. Vamos a empezar, pues, con El pasado se compra, del cebuano José María del Mar, cuento que ganó el premio de Mejor Cuento en Español en el concurso dirigido por los editores del Sabatino de La Vanguardia en 1936. El jurado del concurso era un hombre solo, autor y director de la Biblioteca Nacional, Teodoro M. Calao. En este cuento, Margarita, una joven bella y pobre, se casa con un chino rico y misterioso. Termina que él es condenado por contrabandista, sorpresa, y ella cae en la miseria. Después de mudarse a un pueblo lejano, Margarita también es condenada varias veces por vagancia. Una acusación bastante vaga, ¿no? No pun intended, es decir, no bien definida. Una acusación que oscila entre el espacio de lo legal, un crimen, y lo moral, un pecado. ¿Será el sintechismo, vivir homeless? ¿Será la prostitución? No dice prostitución, no dice que sea cuenta, pero se entiende sin entenderse, ¿no? No, al final ella termina casándose con un rico y convirtiéndose en mujer de la alta sociedad que arma las mejores fiestas, y el protagonista es un periodista que viene del mismo pueblo de ella y va a una de sus fiestas para reseñarla sin saber quién era. Tarda el protagonista en darse cuenta de la identidad de la dama, pero al final ella se explica misteriosamente, concluyendo el cuento con una declaración enigmática que le da al cuento su título: El pasado se compra. ¿Qué? Me encantó ver que Rocío Ortuño también había encontrado este cuento fascinante con una nota sobre el papel de los concursos literarios en la difusión de español de Filipinas del siglo XX. Su nota también propone algo muy interesante, que a lo mejor Calao eligió este texto como ganador al asumir que se había publicado usando un seudónimo, una práctica muy común en esa época que usó, por ejemplo, Balmori para ganar varias veces el mismo concurso.
Y que el autor había pensado, Calao, que el autor real había sido otro visayo, Guillermo Gómez Windham, que había escrito 2 cuentos muy similares en temática, La aventura de Sinhá y La carrera de Cándida. No sabemos cuáles fueron las motivaciones, pero era un autor cuentista poco conocido y sigue siéndolo. Este cuento emplea el estilo ráfaga, o sea, una forma anecdótica e instantánea de comentar las contradicciones de la sociedad, algo relacionada a la fotografía realista. Nos presenta con dificultades que una mujer filipina tenía que encarar en ese momento, una falta de oportunidades económicas y ninguna agencia más allá de la que se logra a través del matrimonio. Su primer casamiento con un rico chino la deja en miseria. Su tiempo soltera culmina con ella encarcelada repetidas veces. Finalmente, su fama y su gloria se basan, se supone, en otro casamiento con un poderoso comerciante y director de un banco. Componen el cuento tríptico 3 capítulos y los primeros 2 terminan con juicios implacables con el chino y la joven encarcelados. El lector termina siendo el juez del último capítulo. Cuando la dama declara que el pasado se compra, ¿cuál es su mensaje sobre el pasado? ¿Y qué tiene que ver esto con las transformaciones culturales y políticas que ocurrían en los años 30 en Manila? El cuento tiene un notable aspecto meta-referencial. El protagonista es periodista y se entera de las fiestas de Margarita en las páginas dedicadas a la sociedad, con fotos y todo de un sabatino del periódico donde trabaja. De hecho, se le asigna a escribir una nota sobre ella no tan diferente a una nota incluida en el mismo número de La Vanguardia donde se publica El pasado se compra. ¿Cómo debe ser la esposa de un político? Una entrevista hecha por Marina de doña Asunción Larena de Villanueva, hija y esposa de 2 gobernadores de Negros Oriental. Esta metareferencialidad sugiere que quizás el mismo periódico y el diálogo que se establece entre el cuento y el resto del periódico, el contenido de las otras notas, echen luz sobre estas dudas de cómo entender el pasado y por qué el español. Y hemos llegado a la parte más divertida de mi presentación, donde vemos los títulos de todas las otras cosas, no todas, pero muchas de las otras cosas que se publicaron. Entre los titulares, esto de leerlo todo, ¿no? Confieso no haberlo leído todo, pero sí todos los títulos. Entre los titulares de la primera página de La Vanguardia, publicado el sábado 16 de enero de 1937, hay noticias sobre la invitación del presidente Commonwealth Manuel Quezón a establecer una marina mercante porque un país libre necesita exportar productos en barcos propios, la inquietud italiana frente a la inactividad de Francisco Franco en la Guerra Civil Española y varias otras notas sobre los pormenores en torno a varios conflictos globales que pronto culminarían en la Segunda Guerra Mundial, un aumento en el precio de la carne, el arresto de 11 campesinos filipinos en huelga, otro concurso cuya fecha límite se acerca para la elección de, y cito, la mujer más popular de 1937, fin de cita. Esta juxtaposición de palabras elección y mujer es curiosa, ya que un debate central en la política filipina de ese año era sobre el sufragio femenino, algo que se votaría en un plebiscito a finales de abril de ese mismo año. De hecho, la entrevista Cómo debe ser la esposa de un político afirma que las mujeres deben votar porque no tiene sentido que un hombre analfabeto tenga más voz que una mujer educada, pero concluye que debe ser un experimento y si no funciona, pues que muera el sufragio feminista, ¿no? Este tipo de lógica que contiene impulsos contradictorios de progresismo y reacción es algo común en los diarios de ese momento, como se ve en el comentario de Froilán Gailo en el Philippine Free Press el 19 de diciembre de 1936, que decía que sería mejor limitar el voto for bachelorettes only, ya que las casadas, y cito, have many obligations at home to their husbands and children, obligations which should not be sacrificed for the sake of political activity. Y fin de cita.
Otros artículos en el Sabatino de enero, de 16 de enero, incluyen una queja de que ciertos investigadores piensen que los filipinos deberían entenderse como asiáticos y no malayos o oriundos de la Oceanía, y una nota biográfica sobre Wallis Simpson, la mujer del ex rey de Inglaterra, Eduardo VIII, que abdicó la soberanía por querer casarse con esta mujer ya 2 veces casada. La semana antes, el Sabatino incluía una nota de Unamuno, que había muerto la semana anterior, un texto sobre Gabriela Mistral, la poeta chilena, una exploración de cómo debe deletrearse la nueva palabra garaje en español, y 2 reflexiones sobre la ceguera que causa el énfasis moderno en la ética de trabajo anglosajón frente a nuestros compatriotas pobres, es decir, algo que José Ortiz de Pineda condensa en la siguiente frase, y cito: el siglo XX mata lo pintoresco. Fin de cita. Unos hilos conductores que conectan estas notas sueltas son la ansiedad frente a transformaciones políticas y sociales, la confusión en torno a dónde Filipinas queda en el mundo y en tantos conflictos mundiales, y los desarrollos de los papeles sociales que tienen las mujeres. La declaración de Margarita de "el pasado se compra" asume un valor ominoso en este contexto, ya que la ética de comprar se asocia con esa nueva modernidad que desplaza doblemente un pasado cada vez más olvidado y borroso. ¿Qué ha aprendido esta mujer si saca su fortuna de la misma fuente de la que había sacado antes tanto infortunio, es decir, del matrimonio? ¿Qué será de las mujeres si tienen nuevas ventajas como el voto, pero que no han cambiado esencialmente en cómo son, qué saben, qué quieren de la vida? Al final, el cuento no define este final enigmático, si es un final feliz o no, si ella es heroína o no. Deja al lector, al igual que al protagonista, perplejos, pero también en posición de ofrecer el tercer juicio. El español entonces no sería únicamente una forma de preservar lazos con la herencia cultural hispana, sino también un lenguaje preservado del pasado que permite la expresión de crisis, partes iguales de fascinación y pánico frente a nuevas modas mundiales anglosajonas y filipinas, una expresión de ambivalencia e inquietud con respecto tanto al status quo colonial como a la novedad social. Los garajes y esas nuevas mujeres representan cambios quizás inevitables, pero se puede usar el español, su sistema ortográfico y su universo simbólico para no perder tanto control frente a un mundo cada vez más diferente. Segundo cuento. Menos de un mes antes, el 19 de diciembre de 1936, se publicó El alma de la Pascua, de Enrique Calaigo, periodista y escritor de la provincia de Batangas. Salió en la sección castellana de Philippines Free Press. El número en que se sitúa el relato empieza con una reflexión bilingüe llamada Dreams, sueños, sobre los niños que sueñan con una Navidad llena de regalos, pero que por pobres los regalos no se materializarán. Los artículos en inglés incluyen una nota sobre casamientos entre jóvenes pobres y viejas ricas. But is this love? Is it love? Un artículo sobre la censura en Japón, una reflexión sobre los últimos desarrollos en el movimiento hacia la independencia, un cuento de terror de Redentor María Toazón, un capítulo de una novela por entregas norteamericana de Kai Lipke sobre una joven que tiene demasiada sed de vivir, algunas sugerencias de cómo tratar la putrefacción de las aletas de las carpas doradas, goldfish, una descripción de una familia que vive bien con solo 36 pesos al mes de ingresos porque la ama de casa sabe mantener un presupuesto. Otro artículo sobre la abdicación mismo del rey Eduardo VIII. Un texto biográfico sobre 2 enanos no bautizados de la provincia de Albay. Una prueba informativa sobre nuevas normas de la etiqueta moderna. When a man is introduced to a girl, is it proper for him to offer his hand? Respuesta abajo, no. A ver dónde estoy. No hay ningún poema
en la sección de 50 páginas en inglés, a diferencia de los 3 poemas que hay en las 10 páginas en español. Pero la poesía sí aparece mencionada en 2 momentos. Una nota sobre un poeta bicolano que busca usar la poesía para preservar su idioma natal, puesto en peligro por influencias inglesas y castellanas, y un chiste citado de la revista de humor de la Universidad de Columbia de Nueva York. El chiste se llama Verse Luck, y así se lee. El poeta dice, "Did you tell your family I intend to come over this evening and read some of my verses?" Responde la chica, "Yes, and it worked like a charm. They're all going to the movies." ¿No? Interesante lo que pasa ahí. Tienen un plan de tener la casa para ellos mismos, proponiendo una lectura de poesía, ¿no? La sección en español, corta, de 10 páginas, incluye una reflexión sobre cómo deberían ser los abogados, un artículo sobre 2 mujeres rusas que dominan hoy a la España comunista, un poeta costumbrista sobre los vendedores callejeros de diarios y una nota sobre Pío Baroja sobre la Revolución Española. Como verán, los temas del cuento de Laigo, el alma de Pascua, vienen prefigurados por los enfoques de los artículos variados del número: la abogacía, la Navidad, la crisis cultural en que se encuentra Filipinas. Este cuento habla de Hugo, un abogado endurecido que busca rescatar la emoción navideña que observa en sus compatriotas, y su plan es volver a su pueblo natal para festejar con familia, ¿no? Busca emprender un viaje no tan diferente de los pasos perdidos de Alejo Carpentier, donde el viaje de la ciudad a las zonas rurales implica no solo un viaje en el espacio, sino también en el tiempo, un regreso al pasado. No obstante, no encuentra lo que busca al llegar a Santa María, el pueblo donde Hugo había nacido, pero también donde sus padres habían muerto, el lugar del que tenía que escapar, endurecido, para primero sobrevivir y luego salir adelante económicamente como abogado. Al tocar la puerta de la casa de sus familiares y no encontrar respuesta, y al ver a los pueblerinos borrachos de felicidad navideña, se da cuenta de que ya no tiene remedio, porque, y aquí cito, en la dura lucha de la vida se había acorazado contra los sentimientos, endureciendo la corteza de su alma, porque cuando se tiene corazón no se triunfa en la vida. Él era fuerte, él ahogó su corazón y él triunfó, pero he aquí que el triunfo exigía también su precio. Su proceso de sobrevivir y salir adelante ha tenido un precio espiritual y termina llorando esa pérdida, admitiendo derrota, volviendo enseguida a Manila. Si el enigmático mensaje del cuento de José María del Mar es que el pasado se compra, vemos aquí su inverso, que inclusive para los que tienen dinero, el pasado no se recupera. El deseo de regresar es fatuo e inútil. El protagonista muestra cierta ambivalencia frente a la imposibilidad de volver al pueblo, de recuperar la felicidad, el alma de Navidad, porque por una parte no se vio con otras opciones ya que el azar lo había dejado huérfano. Tuvo que sacrificar la riqueza del espíritu para poder primero sobrevivir y luego lograr riqueza material, pero de todos modos siente la pérdida de su alma. El cuento termina con los sollozos callados del protagonista prolongados por los puntos suspensivos que reemplazan el punto final del cuento. El cuento dramatiza una sensación de cambio inevitable reflejado en la distribución de las páginas de Philippines Free Press. 50 páginas y el título del periódico van en inglés y solo 10 páginas van en español, representando el lugar cada vez más chico que tiene la poesía y los otros legados hispanos en el panorama cultural filipino. Incluso se burla de la poca paciencia que se tiene hoy en día para la poesía, claro, en un chiste sacado de una revista norteamericana. Hasta en ese chiste se menciona una expresión cultural norteamericana por excelencia, el cine. Prefiere la familia ir al cine que escuchar la poesía.
algo que se refleja entre los nuevos valores filipinos, como se ve 8 páginas después en la sección. My idea is, donde Pedro María Su declara que debería haber más cine filipino porque, y cito, "The 3 Filipino films shown recently in Cebu's Cine Lyric are the best I have ever seen, not excluding foreign films." Fin de cita. Usar el español es bonito, pero también vano. Es el legado de padres ausentes, de un pueblo huérfano que tuvo que buscar otros códigos y modelos para salir de la miseria. El cuento representa un elogio, tanto en el sentido de halago como en el de discurso funerario, de un pasado que ya no se rescata. Muchos escritores hispano-filipinos del siglo XX parecen tener conciencia de esta dinámica, pero la inutilidad del español en la vida moderna filipina es algo que estos mismos escritores ignoran con osadía al escribir, un fenómeno no tan diferente al de Quijote, que también emplea un lenguaje del pasado para rescatar un aspecto romántico de un presente poco imaginativo. Según Julio Ramos, el español para el cebuano José Martí es una marca, no, para el cubano José Martí es una marca de superioridad cultural frente al gigante amenazante, pero sin cultura al norte. Una dinámica que cuadra bien con ideas sobre la hispanidad y el hispanismo antes mencionadas. En el caso de Filipinas es diferente. El español no ayuda y tampoco es útil. No es una marca de superioridad, más bien, según este cuento, deseos filipinos que nunca se lograron. Laigo lo emplea como un lenguaje melancólico, una tristeza pensativa, una celebración de lo perdido. Entonces, ¿por qué leyó mi bisabuelo solo periódicos en español? Lamentablemente esta presentación no responde definitivamente a esta pregunta, pero sí logra ampliar la gama de hipótesis disponibles, trazando conexiones entre el lenguaje, la política y lo afectivo. Claro está, según las sugerencias de lecturas que centran una idea de una hispanidad subversiva, un hispanismo libertador, el español puede entenderse como una herramienta de defensa cultural frente al nuevo poder colonial. Pero leyendo bien estos 2 cuentos, y solo estos 2 cuentos, quién sabe si leemos más, que muy probablemente leyó también mi bisabuelo en los diarios a los cuales suscribía, y relacionándolos bien a los otros artículos publicados a sus alrededores, otras respuestas posibles emergen. Tanto en el caso del cuento Del Mar, como en el de Laigo, el español puede entenderse como una respuesta emocional a ciertas transformaciones sociales que percibían como inevitables. En el caso del relato del cebuano José María del Mar, el español comunica la perplejidad del narrador junto con su fascinación y juicio frente a una metamorfosis de su compueblana y de las mujeres en general. Con respecto al cuento del escritor de Batangas, el español es una expresión de resignación y duelo, un elogio de sus sueños nunca realizados, como los regalos navideños de los niños pobres que nunca llegan, una resignación con una pizca de resistencia quijotesca. Me imagino que cuando se enfermaba mi bisabuelo Arsenio Rafael y su hijo Dalisay le leía en español, esta pizca de resistencia le ofrecía algo de consuelo. Con respecto a nuestro proyecto que vamos formando aquí en Soria y más allá de Soria, si hay un más allá de Soria, tenemos que asegurarnos de que no estamos repitiendo lecturas fáciles o peor, violencias coloniales cuando pensamos en la pregunta ¿por qué español? Quizás una buena manera de prevenir esto es siempre tener en mente y centrar la experiencia lectora de filipinos como la de mi bisabuelo, mujeriego y enigmático. Muchas gracias. Muy interesante, además, el descubrimiento de un nuevo autor que no sabemos si es nuevo o si es seudónimo, ¿no? Sí. No, José María Aznar no es seudónimo. Él se presentó con seudónimo. Se presentó con seudónimo diferente como José María del Rosario y después nos enteramos que era José María del Mar. Pero lo que había dicho Rocío era que a lo mejor el jurado pensaba que era Guillermo Gómez Wingham y por eso le dieron el premio.
Sí, sí, la práctica de usar seudónimos. sí, mi comentario que no había terminado iba más allá, en el sentido de que al ser un nombre del que no tenemos muchas referencias, pues siempre al haber comentado el tema del seudónimo, pues nos queda un poco en el aire, él todavía nos queda por investigar, ¿vale? Sabemos José María del Mar, pero que se abre una ventana a saber más sobre quién era esta persona, ¿no? Bueno, lo que quería comentarte al hilo del mundo de los periódicos es que El alma de la Pascua se publicó originariamente en 1931. ¿En serio? Sí, se publicó en el Excelsior en 1931 y Laigo lo incluyó en el libro de caretas. Pero es muy interesante el hecho de que se republicara en el 36. Varios de los cuentos que Laigo publicó en vida, su esposa hizo que se volvieran a publicar porque necesitaba dinero. Entonces, Laigo, que tuvo una cierta relación profesional con Philippine Free Press, después Free Press de vez en cuando le publicaba cuentos para darle algo de dinero a la esposa. El periódico como negocio. Sí, sí, sí. Y es muy interesante además también, creo que es muy interesante añadir esa vida más allá, porque Laigo muere en el 32, pero sus cuentos siguen, algunos cuentos siguen apareciendo, y solo quería añadir un detalle, que algunos cuentos incluso se tradujeron al inglés. Eso lo comentaré también luego en mi parte. Entonces, bueno, pues solo era ese pequeño detalle. Gracias. ¿Quieres reaccionar? Sí, no. Respondo a las dos. Sí. Pues primero agradecerte también esta presentación y tengo 2 preguntas y 2 comentarios. El primero tiene que ver con ideas, es decir, has dicho tus 2 argumentos sobre el uso del español para salir de esa idea de que es una cuestión imperialista universal o digamos continental frente a la experiencia individual. Me encanta y quisiera preguntarte si se te ocurre una manera de pensar en la relación entre la lengua y el tiempo, porque al final estás hablando del español como un ejercicio cultural que relaciona presente, pasado y futuro. No sé, de qué manera teórica podemos pensar eso, o si se te ocurre algo. Y la segunda tiene que ver con la metodología que has utilizado de analizar, de leerte, no todo, dices que no todo, pero bastante de cada periódico, frente a eso que decíamos antes del historicismo, ¿no? ¿Qué beneficios ves tú el hacer esto? Por ejemplo, leer el periódico entero y ver cómo dialogan las diferentes partes del periódico en un mismo volumen, ¿no? No sé cómo se dice, un número, frente a ir rastreando, digamos, el trabajo de un autor o a través de, bueno, pues de varios números, ¿no? No sé si hay una diferencia, supongo que podríamos hacer de todo eso, y si, no sé, ¿qué has encontrado tú beneficioso con eso, en hacerlo así? Puedo hacer precisamente para ir. Lo hago ahora, no quiero cortar la palabra, pero va en esta dirección. Me llamaron la atención 2 palabras tuyas que me parecen muy seductoras y podemos profundizar. Es la hispanidad, ya que estamos hablando de hispanidad subversiva, para ir pensando pasado y futuro desde un presente que es, y tú hablaste de crisis, no me atreví a dar la palabra, pero esto podemos relacionarlo también con la idea de crisis y sobre tu metodología, esto de pensar la ambivalencia de estos autores, del uso de seudónimos que dicen, se desvelan, se esconden, para ir en esta dirección. ¿Dos comentarios? ¿Tienen 2 más comentarios? Oh, ok.
Yo pensé que decías que tenías 2 preguntas y 2 comentarios. Entonces hice una tabla en mis notas y la mitad. No, me encanta. Gracias. Con respecto a lo que dijo Beatriz, muchas gracias. Eso revela que, como dijo Antonio Luna en la introducción de sus impresiones que publicó en 1891, tengan paciencia, soy novato. También en este campo mi enfoque era de la tesis y de muchas investigaciones siglo XIX, entonces estoy llegando tarde a la fiesta del siglo XX y aprecio mucho la sabiduría, experiencia y conocimiento de personas como Beatriz y otras que han trabajado mucho el siglo XX. Eso de saber que salió antes en el periódico Excelsior y que lo había incluido en su volumen Caretas, agrega otro pliegue más a mi lectura que creo que yo querría ver cómo se sitúa el cuento entre los artículos publicados en el Excelsior, también entre los cuentos publicados en Caretas y al final en Philippines Free Press en el número navideño de 1936, a ver si, y esto es fascinante, si a través del tiempo va cambiando o no el impacto del cuento. Gracias por esa sugerencia que va a agregar mucho a mi estudio, mi enfoque. Y también me encantó lo de la esposa republicando sus cuentos. Me hace pensar en la recién difunta María Kodama, esposa de Borges, que también republicó y defendió los derechos de autor fuertemente de Borges y para mí traicionó ciertos legados importantes de Borges en el proceso, pero eso es otra cosa. Gracias. En torno a la lengua y el tiempo que propone Irene, eso sí me parece súper útil e interesante en el contexto de el alma de la Pascua, donde se genera en el cuento implícitamente un binario entre no solo lo anglo y lo hispano, sino también el presente y el pasado, la ciudad y el pueblo. Una línea que busca el protagonista interrumpir y no puede, ¿no? Pero a pesar del mensaje mismo del cuento que el pasado no se recupera, el español se usa en el cuento y eso me parece bastante interesante. ¿Por qué usa algo que la lógica misma del cuento como presenta como algo muerto, algo pasado, algo que no se recupera? También al mismo tiempo es el pasado de padres ausentes, muertos, una niñez, cuando era huérfano el protagonista, que me parece interesante como algo para pensar, como ha hecho Jody Blanco para pensar en la figura del bastard, del huérfano sin padres, como filipinos dentro de la estructura imperial familiar española. Es otra cosa. No contesto para nada tu pregunta, pero sí me inspiraste a pensar otras conexiones y por eso te lo agradezco. Y finalmente, el diálogo entre diferentes partes de un mismo periódico, a diferencia de una lectura más basada en la biografía y el corpus de un mismo autor, me parece que son 2 cosas que tradicionalmente una cosa es legítima, la otra cosa es como un poco una aproximación de locos como yo. Y me parece que no tiene sentido una cosa sin la otra. Yo admito que en esta presentación, como han visto con el comentario de Beatriz y mi ignorancia en torno a la vida de Laigo y su historia de publicación, admito que me fue mucho más fácil eso de dialogar con diferentes partes de una misma revista, un mismo periódico, por falta de conocimiento mío en torno a la biografía, pero creo que se necesitan las 2 cosas. No tiene sentido una sin la otra.
Y lo de hispanidad subversiva me parece interesante y incompleto, ¿no? Porque muchas veces incluso los generosos duques de nuestra conferencia buscan maneras de rescatar identidades y perspectivas hispanas dentro de la lógica del mundo cada vez más invertido en asuntos de justicia social, descolonialismo, etc. Y es un choque como, porque sí, eso es parte, pero también hay otras partes mucho más, y como dijiste, anunciaste que el español se usaba muchas veces entre comunidades que tenían lazos afectivos y políticos con el fascismo, y es una historia mucho más compleja, y por eso quiero enfocar, centrar, poner el foco en la experiencia de esos pocos locos lectores en español de esas muchas revistas y ver qué habrán entendido ellos. ¿Ellos lo leyeron todo? ¿Mi bisabuelo leyó todo o era como signo de, como señal de su superioridad? No sé, me resulta difícil. Y solo quiero plantear esa lectura como una lectura que veo como legítima y no la única. Sí. No, justo es que tenía una pregunta, iba en el sentido de la diversidad y de sensibilidades y de ideas, que puede no haber una sola razón para hablar español, o puede no haber solamente una perspectiva, o para cada persona o para cada grupo puede ser diferente. A mí sí que me da la sensación de que hay una cuestión bastante jerárquica en cuanto hay un grupo consolidado y autovalidado como élite cultural que es en español, o sea, que habla en español y que hablando en español se sigue autovalidando, a la que la democratización de la cultura que trae Estados Unidos, y además también se ve en las revistas, en caricaturas y tal, le parece francamente mal, en parte porque amenaza esa cúspide élite en la que ellos se sitúan. Entonces eso tiene mucho que ver con hibridación, tiene que ver con tu abuelo el mujeriego, pero tiene que ver más que con los lectores, con los escritores, que se van retroalimentando y se van convenciendo unos a otros, digamos, y entonces sí que es portador de una ideología el español, y tiene que ver, creo que más que con neocolonialismo, con colonialismo puro y duro, o sea, con Homi Baba, con, ¿sabes?, clásico, sí, con mimicry total. Pero bueno, pero esto les ha puesto, ahora ya no es mimicry porque no está ese agente colonial, sino que es una jerarquía cultural que está vinculada a menudo al económico, pero no siempre. De hecho, este grupo hablaba mucho del Quijote, pero no hablaba en el sentido que tú dices de alguien que utiliza un lenguaje del pasado y que está decrépito, sino alguien totalmente loable, ¿no?, por sus valores de honor, altruismo. Y, de hecho, tenía como antagonista a Sancho, que tenía el mal vicio de reírse y comer, ¿no?, que les parecía fatal esto, ¿no? Entonces ahí está la cuestión elitista. No sé, ¿tenía algo más? No, porque les gusta hablar español, ya está. Lo del afecto. Que les habla también con eso. Les gusta, lo hablan todavía y encima les pagan unas perrillas por escribir artículos en español. Eso es más, fíjate, eso lo veo más nuestro colega Winston de la Peña, que su abuela hablaba español y a él le dio por aprender español, le encanta, escribe en español estupendamente. Pero bueno, hay un complejo de motivaciones ahí, ¿no? Sí. Bueno, yo me preguntaba, por ejemplo, porque uno de los periódicos que ha sacado al principio es El Debate. Y bueno, aprovecho y saco un poco en relación con este debate que estamos teniendo sobre, bueno, todos los factores, ¿no?, que influyen en la presencia del español en Filipinas, pero también
bueno, esta diferenciación entre lo que es el lenguaje, ¿no? La relación emocional que podemos tener con el lenguaje. Hace poco leí además en un libro, en una novela muy postcolonial, que hablaba también del lenguaje como al mismo tiempo una cosa muy democrática, ¿no? Porque la raza o la piel, por ejemplo, es un significante que mucho menos fluido que la lengua, ¿no? Pero realmente la lengua todo el mundo puede aprenderla, es mucho más abierta. Y otra cosa es los contenidos que transmite esa lengua, ¿no? Porque estaba pensando en el debate mismo, y el debate, mi pregunta sería hasta qué punto el debate de Filipinas es el mismo debate que el debate en España, que de hecho ahora mismo vuelve a estar un poco bastante activo, y es el periódico de la Acción Católica, que también era muy activo en Filipinas, ¿no? Entonces, claro, hasta qué punto el español... El problema es que bueno, justamente para defender esas jerarquías coloniales no se atrinchera en la defensa muy particular de cierto tipo de contenidos, ¿no? Y ahí me parece el debate, ¿no? Y también pensar, por ejemplo, justamente pensando en el debate, como también es un asunto, no una hispanidad decolonial, ¿no? Sino también y transnacional de alguna manera, ¿no? Porque, claro, también estamos hablando de que, bueno, Filipinas sigue siendo un país extremadamente católico, y, claro, también es difícil decir a los filipinos que dejen de ser católicos porque eso es colonial, ¿no? Porque eso también sería colonial al mismo tiempo. Y claro, también desde ese punto de vista, bueno, estos filipinos que se identifican con lo católico, y pues usan el español también como una herramienta de conexión transnacional, que no es exactamente tampoco quizás una identificación con la hispanidad, con esos entretonos, sino simplemente como la lengua de la religión, digamos, ¿no? Y también se establecen esas relaciones transnacionales con otros países que no necesariamente son España, sino que son católicos, ¿no? Bueno, es breve. Había olvidado antes comentar que me parece muy interesante el uso de las fuentes personales y familiares, que es algo que nos falta también, la intrahistoria. Por un lado, porque hemos perdido mucha de esa documentación, y por otra, porque no ha habido gente que lo haya trabajado, o sea, que recupere cartas, notitas dejadas en cualquier sitio, y es que nos falta muchísimo trabajo, tenemos muchísimo trabajo por hacer para realmente intentar acercarnos a las respuestas a todas estas preguntas. Y me parece maravilloso que nos ofrezcas una carta de tu bisabuelo. O sea que... Gracias. Son excelentes los comentarios. Voy como conectando todo lo que han dicho y olvidándome de las cosas que iba a decir cada vez. Y creo que seguirán estas conversaciones después, pero quiero escuchar de nuestro compañero Diego sobre los diarios Visallos, a ver qué dice sobre El Civismo, por ejemplo, periódico que supuestamente se publicó entre 1910 y 1970 en Bacolod, pero difícil de encontrar en lo que se ha digitalizado hasta ahora, etcétera. Muchas gracias por escuchar, por apreciar la historia compleja de mi familia y del país, y por seguir conversando. Y sí, muchas gracias.